Hola, buenas, bienvenidos a mi aula. Continuamos con nuestro trabajo. Hoy trabajaremos tema de física. El tema que nos reúne hoy se llama trabajo, ¿sí? El tema es trabajo. No trabajo como una actividad que salimos a realizar todos los días por la mañana y volvemos a la tarde a la casa, sin trabajo normal, habitual, no. Vamos a definir el trabajo desde el punto de la física, desde el punto de vista científico, como el trabajo, digamos, cómo aprovechar una fuerza para realizar una actividad que nos genera algo productivo. Eso es el trabajo, aprovechar una fuerza que utilizamos para realizar algo productivo, para hacer algo productivo. Simplemente es eso, no el trabajo de la forma habitual como lo definimos normalmente. Entonces, desde el punto de vista científico, vamos a decir lo siguiente: si sobre un cuerpo aplicamos una fuerza F constante, sobre este cuerpo vamos a aplicar una fuerza F, el cuerpo de masa F le vamos a aplicar una fuerza constante, y esa fuerza es paralela a la dirección del desplazamiento, es decir, la fuerza que estamos aplicando y esta sea la dirección del desplazamiento. Supongamos que aquí está el piso, ¿sí? Y vamos a desplazar ese cuerpo sobre ese piso, ¿cierto? Y esa fuerza que aplicamos es paralela a la dirección del desplazamiento. El desplazamiento lo vamos a llamar X, aunque desplazamiento cuando vimos estática decíamos que era delta de X, pero aquí lo vamos a utilizar como una distancia de desplazamiento. Es paralelo, el desplazamiento del cuerpo es paralelo, o la fuerza que aplico es paralelo al desplazamiento del cuerpo. El cuerpo se desplaza a una distancia X, aquí está la distancia, el cuerpo inicia acá y termina su movimiento acá, la distancia o el desplazamiento es X, ¿sí? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza es igual al producto, trabajo es igual al producto entre la fuerza aplicada y la distancia o el desplazamiento que recorre el cuerpo, ¿sí? Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento o distancia. Aunque distancia y desplazamiento no es lo mismo, pero aquí vamos a tomar como X. Vamos a decir que T es trabajo, en la mayoría de libros aparece como W del inglés work, pero vamos a trabajarlo como T para que work no se nos confunda con, o trabajo con W, no se confunda con peso. F es la fuerza aplicada y X es el desplazamiento o la distancia, ¿sí? Eso sucede cuando la fuerza que aplicamos está en la misma dirección del desplazamiento o la fuerza que aplicamos es paralela al piso o a la dirección del desplazamiento. Si la fuerza que aplicamos no actúa en la misma dirección del desplazamiento, sino que forma un ángulo con esa dirección del desplazamiento, ¿sí? Si la fuerza que aplicamos está formando un ángulo con la dirección del desplazamiento, este ángulo alfa, siendo esta la dirección del desplazamiento, vamos a decir que el trabajo es igual al producto entre la fuerza aplicada y el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo que forma la fuerza con la dirección del desplazamiento, ¿sí? Este ángulo es el ángulo que está formando la fuerza y la dirección del desplazamiento. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Es como si yo cogiera esa fuerza F, la descomponemos en una componente en Y, F sub Y, y la descomponemos en una componente en X, F sub X, ¿sí? ¿Quién es la que está realizando el trabajo aquí? La fuerza X, ¿sí? Y recordemos que la componente en X es F por el coseno del ángulo, y eso multiplicado por X, F por el coseno del ángulo. La componente en X de la fuerza siempre es la fuerza por el coseno del ángulo, fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, cuando la fuerza no es paralela a la dirección del desplazamiento, sino que forma un ángulo con esa dirección, definimos el trabajo como fuerza por X o distancia recorrida por el coseno del ángulo, ¿sí? Son diferentes los dos conceptos, pero el mismo trabajo. Estamos hablando de trabajo desde física. Vamos a ver a continuación las unidades de trabajo. El trabajo en el sistema MKS, trabajo dijimos es fuerza por desplazamiento, independiente de que la fuerza
sea paralela o no, es F por X, porque el coseno de un ángulo no tiene unidades. La fuerza, sabemos que en el sistema MKS es Newton y el desplazamiento es en metros. Newton multiplicado por metro lo vamos a llamar Joule y lo vamos a representar con una J mayúscula. La unidad de trabajo en el sistema MKS se llama Joule y es igual a Newton multiplicado por metro y se representa con una J mayúscula. En el sistema CGS, trabajo es fuerza por distancia. La fuerza en el sistema CGS dijimos que es Dina y la distancia es centímetro. Dina por centímetro lo vamos a llamar ergio y lo vamos a representar con la letra E mayúscula, aunque se utiliza muy poco esta unidad, se utiliza más el Joule. Vamos a decir que un Joule equivale a 10 a la 7 ergios o que un ergio equivale a 10 a la menos 7 Joule. Eso es básicamente la parte teórica del concepto de trabajo, mirándolo desde el punto de vista científico, ¿cierto? Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Dice, el ejercicio número 1 dice, ¿qué trabajo realiza una fuerza de 300 newton que desplaza un cuerpo 70 metros actuando en el mismo sentido del desplazamiento? O sea, aquí la fuerza es paralela a la dirección del desplazamiento. Es decir, si tengo el cuerpo, pongamos que este es el cuerpo, le aplico una fuerza F de 300 newton y lo voy a desplazar una distancia de X igual a 70 metros. ¿Sí? Me piden hallar el trabajo realizado por dicha fuerza. ¿Sí? Entonces tenemos trabajo es igual a fuerza por X o distancia recorrida o desplazamiento. Entonces tenemos que la fuerza es 300 newton por la distancia que se recorre, que son 70 metros. ¿Sí? Tenemos que trabajo es igual a 3 por 7, 21 y le agregamos 3 ceros. 300 por 70 nos da 21.000 newton multiplicado por metro. Quiere decir que el trabajo realizado por esa fuerza es de 21.000 joule. ¿Sí? Así de simple. El trabajo realizado por esa fuerza, que es paralela a la dirección del desplazamiento, es igual a 21.000 joule. Ahí aplicamos simplemente la primera fórmula cuando la fuerza está en la dirección del desplazamiento. Una ecuación muy sencilla de utilizar y encontrar el trabajo. Listo, vamos a ver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 50 newton que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, desplazando un cuerpo horizontalmente por 30 metros? Aquí tenemos la siguiente situación, tenemos un cuerpo, ¿sí? Tenemos un cuerpo cualquiera, aquí no nos interesa, digamos, la masa de ese cuerpo, le vamos a aplicar una fuerza que está formando una fuerza de, me dicen que es una fuerza de 50 newton, y que esa fuerza forma un ángulo de 60 grados con la dirección del desplazamiento y que lo vamos a trasladar o a desplazar una distancia X igual a 30 metros. ¿Sí? Ese cuerpo lo vamos a desplazar hasta este punto, lo vamos a desplazar 30 metros aplicando esa fuerza. ¿Sí? Entonces tenemos, por el concepto de trabajo, cuando no está en la dirección del desplazamiento, dijimos que trabajo es igual a la fuerza por la distancia o desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso tenemos que trabajo es igual a la fuerza que es 50 newton por 30 metros multiplicado por el coseno de 60 grados. Tenemos que trabajo es igual 50 por 30 nos da 1500 newton por metro, y eso multiplicado por el coseno de 60, que es 0,5.
¿Sí? Quiere decir que el trabajo es igual a 1500 por 0,5 nos da 750 newton por metro, o simplemente que el trabajo es igual a 750 joule. Y esta sería la respuesta a este ejercicio cuando la fuerza está formando un ángulo con la dirección del desplazamiento. Observe que esa fuerza lo que hace es menos aprovechamiento de la fuerza, porque estoy tratando de arrastrar el cuerpo y estoy tratando de levantarlo, porque la descompongo en una componente en X y en una componente en Y. ¿Sí? Entonces aprovecho más el trabajo cuando la fuerza es estrictamente paralela con la dirección del desplazamiento, porque recuerde que el coseno de cualquier ángulo se mueve entre 0 y 1, lo máximo que puede ser es 1 cuando es 0 grados, que en este caso es 0 grados, por eso hay mayor aprovechamiento de la fuerza en este punto y el trabajo es mayor o mejor cuando la fuerza es paralela a la dirección del desplazamiento. Miremos un tercer ejercicio. El tercer ejercicio nos dice: una caja de masa 60 kilogramos es transportada horizontalmente aplicándole una fuerza de 25 newton en la dirección del desplazamiento y 25 metros. Luego es levantado hasta una plataforma a 5 metros de altura. ¿Sí? Nos dicen hallar el trabajo total realizado. Ojo, cogí ese cuerpo de 60 kilogramos, le apliqué una fuerza de 25 newton y lo desplacé 25 metros. ¿Sí? Cuando lo tenía 25 metros, cogí, lo levanté, lo elevé y lo coloqué en una plataforma que estaba a una altura de 5 metros. ¿Sí? Observemos que aquí hay dos trabajos: hay un trabajo horizontal que es desplazarlo estos 25 metros y hay un trabajo vertical que es elevarlo 5 metros. O con este concepto de trabajo vertical, cuando yo levanto un cuerpo, el único trabajo que hago es cuando lo elevo, cuando lo levanto, ¿sí? Si yo me quedo con él aquí media hora, ya no estoy realizando trabajo, solamente hice el trabajo para elevarlo, para levantarlo. Si me quedo teniéndolo una hora ahí, no estoy realizando trabajo, porque no hay desplazamiento después de que lo levanté, ¿cierto? Pero cuando lo levanté sí hice el trabajo. ¿Y qué trabajo hice? ¿Qué fuerza tuve que aplicar? La fuerza que tengo que aplicar es el peso de ese cuerpo, porque aquí no nos dicen qué fuerza utilicé para elevar el cuerpo. La fuerza que tengo que aplicar es el peso del cuerpo. Entonces vamos a decir que aquí hay un trabajo total. Vamos a decir que el trabajo total, trabajo T total, trabajo total es igual a un trabajo horizontal, que fue el que hice desplazando el cuerpo horizontalmente, más un trabajo vertical. ¿Listo? El trabajo horizontal es ¿qué? Es la fuerza por el desplazamiento. ¿Cuánto es la fuerza? 25 newton. ¿Cuánto fue el desplazamiento? 25 metros. Perdón, estos son metros. 25 metros. Ese trabajo horizontal es igual a 25 por 25 a 625 newton por metro, o 625 joule. Acá tengo el trabajo horizontal. Vamos a ver el trabajo vertical. Para yo poder hacer el trabajo vertical, recuerden que les estaba diciendo que la fuerza que tengo que hacer es el peso del cuerpo. ¿Cuál es el peso del cuerpo? El peso del cuerpo es su masa por la gravedad. O sea que cuando voy a hacer un trabajo vertical, ahí sí me interesa conocer la masa del cuerpo. ¿La masa es cuánto? 60 kilogramos por la gravedad. Trabajémoslo como 10 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que el trabajo, el peso, esto es peso, el peso del cuerpo es 660 por 10 kilogramos metro segundo cuadrado, o sea 600 newton. ¿Listo? Ahora sí hallemos el trabajo vertical. El trabajo como concepto dijimos que es la fuerza aplicada, la fuerza que es W por la distancia que lo elevo, que esa distancia la llamé H, ¿sí? W por H. O yo podría haber dicho de una vez, el trabajo vertical es masa por gravedad por la altura. W es ¿cuánto? 600 newton. Por la distancia que lo elevé, 5 metros. Quiere decir que 600 por 5 es 3000 y newton por metro da
Joule. Mi trabajo vertical es 3.000 Joule. Ahora sí, trabajo total es igual al trabajo vertical más el trabajo horizontal. O hagámoslo al contrario para que conservemos el orden. El trabajo horizontal más el trabajo vertical. Trabajo horizontal, 625 Joule. Y trabajo vertical, 3.000 Joule. Quiere decir que el trabajo total es igual a 3.625 Joule. ¿Sí? Esta es mi respuesta a este ejercicio en donde hay dos trabajos, un trabajo horizontal y un trabajo vertical. Ojo, cuando hablemos de trabajo vertical tenemos que tener claro que la fuerza que yo hago es el peso del cuerpo. Yo para elevar ese cuerpo tengo que mínimo utilizar ese peso total para poder levantarlo. ¿Sí? Este es el tercer ejercicio. Veamos un cuarto ejercicio. Dice, el siguiente gráfico de fuerza versus desplazamiento o distancia muestra la fuerza ejercida sobre un cuerpo en la dirección del movimiento. La fuerza es aplicada paralela a la dirección del movimiento. Y el desplazamiento de este, ¿sí? La fuerza y el desplazamiento son paralelas. Calcular el trabajo realizado cuando el cuerpo se ha desplazado 6 metros. Entonces mire el gráfico. En este eje tengo fuerza en Newton 10, 20, 30, 40, 50. Y aquí tengo el desplazamiento o la distancia recorrida, ¿sí? 2, 4, 6, 8 metros, ¿cierto? Observemos lo siguiente. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Aquí, ¿cuál es la fuerza? Según nos dice el problema, aquí la fuerza es 50 newton porque está en este punto. La fuerza es 50 newton. Y la distancia es de 0 a 12 metros por 12 metros. Nos da que ese trabajo es 600 Joule, newton por metro, ¿sí? Observemos que ese es el trabajo que nos piden. ¿Cuál es el trabajo? Pero podemos decir, en un gráfico de fuerza versus distancia o desplazamiento, el trabajo realizado es igual al área por debajo de la curva. Punto seguido. En este caso, el área de un rectángulo sí, si nos dan un gráfico de fuerza contra desplazamiento y nos piden hallar el trabajo, ese trabajo corresponde al área que forma esta figura que está por debajo, ¿sí? Esta figura que vemos acá por debajo de la curva es un rectángulo. Si hallamos esa área, que es base 12 por la altura que es 50, equivale al trabajo que realiza el cuerpo. Entonces, en un gráfico de fuerza contra desplazamiento, el trabajo realizado corresponde al área que está por debajo de esa curva. En este caso forma un rectángulo que es base por altura. Vamos para un quinto y último ejercicio. Continuamos con el quinto y último ejercicio. Dice, un bloque de 9 kilogramos es empujado mediante una fuerza horizontal de 100 newton durante un trayecto de 26 metros. Si el coeficiente de rozamiento se supone entre la superficie y el cuerpo es igual a 0.3, calcular el trabajo realizado por la fuerza, el trabajo realizado por la fricción y el trabajo neto o trabajo total. Ojo que aquí ya estamos hablando de un rozamiento. Tratemos de hacer el dibujo. Dice que un cuerpo, ¿sí? Cuerpo de 9 kilogramos
es transportado una distancia de 26 metros. X es igual a 26 metros. ¿Sí? Y la fuerza que aplica es horizontal a la dirección del desplazamiento. Aplica una fuerza de 100 newton. ¿Sí? Trae el cuerpo para acá. El cuerpo de 9 kilogramos. Lo trae para acá. Me dice que entre el cuerpo y la superficie, supongamos que por acá pasa la superficie de contacto, ¿sí? Que entre el cuerpo y la superficie de contacto hay un rozamiento. Vamos a dibujar aquí sobre el cuerpo, vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Actúa la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, recuerde que vimos que la fuerza de rozamiento era una fuerza que se oponía al movimiento del cuerpo. ¿Qué más actúa? Actúa el peso del cuerpo, W, y actúa la fuerza normal, porque el cuerpo está ejerciendo un contacto con la superficie. Esas son las fuerzas que actúan, ¿listo? Vamos a hacer el primer ejercicio. El trabajo realizado por la fuerza, simplemente trabajo realizado por la fuerza, vamos a llamarlo T sub F, es igual a la fuerza multiplicado por el desplazamiento. La fuerza, 100 newton, multiplicado por el desplazamiento. El desplazamiento fue 26 metros. Quiere decir que 26 por 100 da 2600 newton multiplicado por metro. Quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza es 2600 joules. ¿Sí? Vamos a hallar el trabajo realizado por la fuerza de fricción, pero para yo hallar la fuerza de fricción necesito la fuerza normal, porque recuerden que fuerza fricción es igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Entonces vamos a decir B, sumatoria de fuerzas en Y, primera condición de equilibrio, es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Está actuando la fuerza normal hacia arriba menos el peso del cuerpo, menos W. Esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza normal es igual, este W negativo lo paso por allá, es igual a W. ¿Sí? Pero sabemos que W es la masa multiplicado por la gravedad. Quiere decir que la fuerza normal es igual a la masa 9 kilogramos multiplicado por 10 metros segundo cuadrado. Esto nos daría 90 kilogramos metro segundo cuadrado es newton. Quiere decir que la fuerza normal es 90 newton, ¿sí? Pero sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. La fuerza normal, 90 newton, multiplicado por la fuerza de rozamiento, por el coeficiente de rozamiento, 0.3. Quiere decir que la fuerza de rozamiento es igual a 90 por 0.3, da 27 newton, ¿sí? Fuerza de rozamiento, 27 newton. Vamos a hallar, pasemos al lado de allá, vamos a hallar la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? A la fuerza de rozamiento, igual a la fuerza de rozamiento multiplicado por ¿quién? Por X, porque esa fuerza de rozamiento también actúa a los 26 metros que se desplaza el cuerpo. Entonces dice que fuerza de rozamiento es igual a 27 newton multiplicado por el desplazamiento, 26 metros. Multipliquemos 27 por 26 y nos da 702 newton por metro. Lo que quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a 702 joules. Esa sería mi respuesta B, que me pide el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, la respuesta B. La respuesta A la teníamos por acá, perdón, la teníamos por acá. Teníamos que la fuerza realizada por el trabajo realizado por la fuerza era
de 2600 Joule, respuesta A. Y vamos para el C, me dicen el trabajo neto. Trabajo neto va a ser igual al trabajo realizado por la fuerza, y ojo, la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario al desplazamiento del cuerpo. Tengo que restarle ese trabajo realizado por la fuerza de rozamiento que me está impidiendo que el cuerpo se mueva, menos trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Quiere decir que es igual a 2600 Joule menos 702 Joule, que fue lo que nos dio el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Lo que quiere decir que el trabajo neto es igual a 1898 Joule, ¿sí? 1898 Joule. Esta es la respuesta C. Este ejercicio es interesante porque aquí ya estamos considerando el contacto entre la superficie y el cuerpo, porque siempre va a haber una fricción y va a haber una pérdida que se genera por ese rozamiento. Esto es todo por el momento en el concepto de trabajo visto desde el punto de la ciencia o visto desde el punto de la física, ¿sí? Es todo por el momento. Espero se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.